Buenos días, chicos y chicas de tercer año turno tarde. Vamos a arrancar un tema nuevo que se llama razones trigonométricas y que nos va a servir para resolver problemas con triángulos rectángulos. Hasta ahora vimos el teorema de Pitágoras. En él vimos que si nosotros teníamos dos medidas de dos lados, podemos calcular la medida del tercer lado. Simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras y ya está. El tema de las razones trigonométricas es que nos permite calcular la medida de los otros lados, pero conociendo solamente una medida de lado y un solo ángulo. A partir de eso yo puedo calcular la medida de los otros dos lados que me están faltando. Vamos a ver cómo se hace. Bien, acá tenemos un poco de teoría. Todo lo que tenga que ver con razones trigonométricas está aplicado, al igual que en el teorema de Pitágoras, en triángulos rectángulos. El triángulo que ustedes están viendo en la imagen es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto. Y a propósito está marcada la hipotenusa, que es el lado más largo, y ambos catetos. Pero, ojo, ¿por qué aparecen esos nombres? Porque justamente ahora también aparece en escena el ángulo alfa. Uno de los ángulos agudos, no el ángulo recto, sino uno de los ángulos agudos fue marcado con el nombre alfa. Por eso ahora el cateto que está enfrente de ese ángulo se llama cateto opuesto y el cateto que está pegadito a ese ángulo se llama cateto adyacente. Por eso dice ahí en esas tres oraciones que dice que llamamos hipotenusa al lado más grande, al lado más largo, llamamos cateto opuesto al lado opuesto al ángulo alfa y llamamos cateto adyacente al lado que está pegadito, adyacente al ángulo alfa. Ahora, a partir de esos tres nombres van a aparecer en escena tres fórmulas, que son las que se conocen con el nombre de razones trigonométricas. La primera que aparece en naranja, rojo, es seno del ángulo alfa. Ya vamos a ir viendo de qué se trata esto y cómo lo usamos. ¿Cómo se calcula el seno del ángulo alfa? Haciendo la división entre las medidas del cateto opuesto y la hipotenusa. Después en verde aparece el coseno del ángulo alfa. ¿Cómo se calcula ese coseno? Haciendo la división entre la medida del cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tercera fórmula en escena, la tangente del ángulo alfa, que se calcula haciendo la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora, ya vimos las tres razones trigonométricas que ustedes me van a decir, ¿qué es eso? ¿Cómo se consume? ¿Cómo se puede beber? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podemos aplicarla en la resolución de los triángulos rectángulos. Yo ya que sé qué problema vamos a resolver, les voy a pedir que presten mucha atención a la primera de las fórmulas. Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora sí, pasamos al ejemplo. Bien, acá tenemos un ejemplo donde nuestro triángulo rectángulo tiene como datos el ángulo alfa, que mide 45 grados, y la medida de la hipotenusa, que justamente es el lado más largo, y mide 10 centímetros. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo a la hora de resolver un problema usando trigonometría o razones trigonométricas? Tengo que detectar dónde está la hipotenusa. Me doy cuenta fácil, es el lado más largo. Ahí apareció marcado con letras en azul. Y a partir de esa hipotenusa tengo que tratar de detectar cuál es el cateto opuesto. Recuerden que es el que está enfrente del ángulo alfa, del ángulo que yo marqué. Por eso, ya que está enfrente, ese va a ser mi cateto opuesto. Y el otro cateto va a ser el cateto adyacente. No aparece el nombre ahí porque si no va a tapar parte de las palabras. Entonces, vamos a tratar de empezar calculando el cateto que está marcado, el cateto opuesto. A mí me faltan los dos catetos, el opuesto y el adyacente. Vamos a ver cómo puedo calcular el cateto opuesto. Y ahí pienso, ¿en cuál de las tres fórmulas que acabamos de ver aparece la hipotenusa, aparece el ángulo y aparece el cateto opuesto? Bueno, por eso les dije hagan memoria de la primera de las fórmulas. En la primera, que ahí aparece en escena remarcada, que es el seno del ángulo alfa, tenemos alfa, que es el ángulo, tenemos el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa.
Así que vamos a usar esa fórmula y tal como dice ahí debajo del triangulito, primero reemplazamos los valores que conozco, la hipotenusa y el ángulo alfa, en esa formulita. Entonces ahora nos va a quedar, por eso aparece remarcado, no seno de alfa, sino seno de 45 grados igual a cateto opuesto, que no lo conozco, dividido la hipotenusa que mide 10 centímetros. Y esto es como una sencilla ecuación donde cateto opuesto es como si fuera una X y hay que despejar la X. Los 10 centímetros que están dividiendo a cateto opuesto tienen que pasar al primer lado del igual, al primer miembro del igual, y ya que estaban dividiendo tienen que pasar multiplicando. Por eso ahí dice, luego despejo el cateto opuesto, que es lo que voy a calcular. Entonces, ya que los 10 centímetros estaban dividiendo y pasan multiplicando, me queda seno de 45 grados por 10 centímetros igual a cateto opuesto. Y ya está casi terminado. Ahora, miren esa flecha medio curva. Dice, ahora con la calculadora calculo el seno de 45 grados. Y acá entra en escena nuestra amiga calculadora. Ahí tenemos sacada de Windows la calculadora científica, que es muy parecida a la calculadora científica que ustedes pueden tener en sus teléfonos. Yo quiero que presten muchísima atención a lo que apareció en amarillo. Dice sin, cos y tan. Son 3 botones. El primero, que dice sin, es en inglés y corresponde a seno. El segundo corresponde a coseno. El tercer botón corresponde a tangente. Y presten atención porque la calculadora tiene que estar en deg. Fíjense que un poco más arriba y a la izquierda aparece con letras mayúsculas deg. Ustedes traten de que su calculadora diga deg y no rad, porque si dice rad les va a dar otra cosa. Y hagan la prueba. Ingresen 45 grados, toquen el botón sin o al revés, depende del tipo de calculadora. Primero toquen el botón sin, después 45 grados y ahí van a ver que eso les da 0,707. En realidad da muchísimos números decimales. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Redondear. Acuérdense, redondear. Esto ya lo vimos antes del receso. Tienen que redondear a 3 cifras decimales. Por eso queda 0,707. Ahí va a desaparecer el cuadrito y va a desaparecer la calculadora para que terminemos de ver cuánto da este ejercicio. Entonces, quiere decir que si el seno de 45 grados da 0,707, a eso lo multiplico por 10 centímetros y por último me va a terminar dando el cateto opuesto, que es 7,07 y aparece ahí a la izquierda abajo el resultado. Bien, muchachos y muchachas, ustedes van a encontrarse ahora con una serie de ejercicios para que traten de resolver. Por favor, mándenme fotos, mándenme audios y participen, si pueden, de la clase virtual que vamos a tener, porque vamos a seguir charlando de estos temas. Muchos éxitos y avancemos con este nuevo concepto. No les voy a decir que es fácil, pero no es tan terrible, ¿eh? Adelante, muchachos, un abrazo.